Siéntese con ellas. Yo quiero comenzar en esta mañana, continuando con nuestra serie de enseñanzas en Primera de Juan. Yo quería empezar con una pregunta, y la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes alguna vez han hecho un test de conocimiento en algún área, de pronto, de conocimiento? ¿De pronto alguna vez han hecho un test de matemáticas, o han hecho un test de, no sé, de biología, o de pronto han hecho un test de inglés? Yo creo que la pregunta es sí. Todos nosotros alguna vez hemos hecho un test. Yo conocí una vez una persona, un hombre, que hizo una prueba de inglés, y esa persona pensaba al principio que él manejaba muy bien el idioma, él creía, él pensaba en sí mismo que él manejaba muy bien el idioma, pero resulta que cuando él hizo esta prueba, y después de que la presentó y le entregaron los resultados, el hombre se dio cuenta que su nivel de inglés ni su conocimiento del idioma era tan preciso, era tanto como él pensaba. Entonces, nosotros cuando hablamos de test, podemos decir que los tests son hechos con el propósito de mostrarle a la persona que lo toma cómo esa persona está en dicha área del conocimiento, o en dicha área, o con lo que sea que la persona está siendo probada. El propósito de un test es mostrarnos qué tanto sabemos de esa área y también qué tanto ignoramos de esa área. Es el apóstol Juan, ya nos había mostrado hace 8 días del versículo 1 al 4, la importancia de tener nosotros una concepción sana y correcta del Evangelio. Juan nos había dicho que él mismo había visto a Cristo, y que él mismo le había tocado, y él mismo le había palpado, y que toda esa interacción que Juan había tenido con Jesús era lo que él venía a proclamar y anunciar a estos creyentes quizás de Éfeso. Probablemente él escribió a los creyentes de Éfeso, que vivían en Éfeso, esta carta, a decirles que realmente no escucharan a otra voz, que no escucharan a falsos maestros que venían a enseñar supuestas visiones que ellos tenían directas de Cristo, que era de mucho más peso lo que Jesús le había dicho a Juan de primera mano. Juan había sido un testigo ocular. Y como conclusión del mensaje pasado habíamos visto que el verdadero creyente cree el mensaje correcto acerca de Cristo, y que este mensaje es un mensaje histórico y es un mensaje que viene de unos testigos oculares. Entonces el apóstol Juan aquí va a hacernos un test, o Juan comienza a hacer aquí un test inspirado por el Espíritu Santo, para que los creyentes que están abrumados por la falsa doctrina, recordemos y no perdamos el contexto, los creyentes a los que esta carta ha sido dirigida están abrumados porque hay mucha falsa doctrina que ellos están recibiendo de los gnósticos, y el propósito de Juan es que ellos puedan examinar lo que estos gnósticos enseñan, y ellos puedan ver con su propia vida si es correcta conforme a lo que Juan ha enseñado y Jesús le ha enseñado a través de Juan, o es conforme a lo que los gnósticos habían enseñado. Es básicamente la introducción de esta parte del texto. Juan quiere que los creyentes se fijen si su vida está siguiendo el patrón de la falsa doctrina de estos gnósticos, o si por el contrario están siguiendo el mensaje que los apóstoles habían recibido de Dios mismo. Eso es lo que Juan está mostrándole aquí en estos 3 versículos. Eso es lo que veremos en esta mañana. Y yo he titulado este mensaje Caminando en la luz de Dios. Caminando en la luz de Dios. Ahora, ¿cómo saber si realmente esos creyentes estaban viviendo bajo el patrón de enseñanza de los gnósticos, o estaban viviendo realmente bajo el patrón de Dios? ¿Cómo saberlo? Entonces Juan en este pasaje nos va a dar algunas pautas con respecto a la comunión con Dios, a esa unión con Dios que todos estos hombres decían tener, y les va a decir qué es lo que un creyente debe creer con respecto a Dios, y cuál es el resultado de esa creencia que el hombre tiene respecto a Dios. Vamos a ver los resultados visibles de este conocimiento revelado en la vida del cristiano. Entonces en esta mañana, hermanos, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el test de Juan en esta mañana, y vamos a ver si nuestra vida está en la luz o está en las tinieblas. Eso es lo que vamos a examinar en esta mañana. Vamos a exponernos a la enseñanza de Juan, vamos a exponernos a la luz de Dios, y vamos a ver si realmente nuestra vida está en comunión con Dios, como decimos tener, o nuestra vida no está en comunión con Dios como nosotros pensamos. Entonces en esta mañana, hermano, vamos a ver 3 aspectos que debemos tener en cuenta si nosotros decimos tener comunión con Dios.
Tres cosas que Juan nos dice aquí, acerca de las cuales no nos podemos engañar. Aquí son tres cosas que nosotros debemos tener en cuenta y sobre las cuales debemos examinarnos para estar seguros si lo que creemos de Dios es correcto y vivimos correctamente o no. Eso es básicamente el propósito de esta mañana, este mensaje. El mensaje de Cristo a los oyentes de Juan tiene tres cosas importantes que debemos examinar para nosotros relacionarnos con Dios correctamente. Entonces, como primer punto veremos en esta mañana, hermanos, o primera pauta que debemos tener en cuenta, es que el creyente debe saber quién es Dios. Si yo me voy a relacionar con Dios, debo saber quién es Dios. ¿No? Suena como obvio, pero más que obvio es algo que mucha gente pasa por alto hoy en día. Dice Juan en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Juan ya nos dijo previamente que él había tenido interacción con Cristo, él había tocado, él había palpado, él había oído. Dije yo, probablemente él había escuchado los latidos de Jesús, porque dice la Biblia que él se acostaba en su regazo. Probablemente había escuchado los latidos de Jesús, había escuchado su respiración. Y Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Este es el mensaje que Juan tiene para estos creyentes que están siendo expuestos a la falsa doctrina. Y el mensaje es el siguiente: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese es el primer mensaje que Juan va a darle a los creyentes. ¿Y qué es lo que los creyentes deben entender y saber de Dios? Bueno, lo primero que el texto nos dice es que los creyentes deben entender que Dios es luz. Ahora, ¿a qué se refiere aquí que Dios es luz? Dios se ha mostrado en la persona de Cristo. Ya nos dijo anteriormente Juan eso, que Cristo había tomado forma de hombre, que Cristo se había humanizado, que Cristo se había encarnado y que Cristo había venido a habitar con los hombres. Y nos dice Juan aquí que Cristo vino a anunciar algo. Y esto algo que Jesús había anunciado a ellos como fieles apóstoles verdaderos de Cristo, ellos van a anunciar ahora a estos creyentes. Y el mensaje es que Dios es luz. Es decir, los creyentes mismos habían oído de Jesús que Él había dicho estas palabras. Aunque estas palabras no están en los evangelios, probablemente ellos lo habían oído de las mismas palabras, de los mismos labios de Jesús, y ahora venían a proclamarlo. Nosotros podemos confiar aquí en la fidelidad de este mensaje. Los apóstoles oyeron y transmitieron no solamente a los oyentes originales, en el caso de Juan, que están en Éfeso, sino también para nosotros. Mis queridos hermanos, el Dios con el que ustedes se están relacionando es un Dios que es luz. Juan quiere acá, tanto para los oyentes primarios como para nosotros, que no seamos engañados por falsas revelaciones de falsos apóstoles o falsas revelaciones misteriosas que los gnósticos estaban haciendo dentro de la iglesia. Recordemos que los gnósticos estaban dividiendo la iglesia por estas falsas enseñanzas que ellos estaban teniendo. Ahora, Juan no solo asegura que vio a Cristo, y Juan no solamente asegura que él tuvo una experiencia personal con Cristo, sino que ahora nos da las implicaciones de la revelación que este Cristo verdadero le dio. Juan nos va a hablar aquí cómo relacionarnos con Cristo. Y antes de relacionarnos con Dios, Jesús nos ha dicho quién es Dios. Debemos conocer a Dios para poder relacionarnos con Él. Entonces, Él está anunciando aquí a los confundidos creyentes lo que Él ha oído de Cristo. Ahora nos dice que es luz. ¿Por qué Juan no dice que Dios es amor, por ejemplo? Como hoy hablan todo el mundo. Dice Dios es amor. Dios ama a todo el mundo. ¿O por qué Juan no dijo más bien Dios es paz? Y Dios vino a traer paz a la tierra. No, hermanos. El mensaje principal de los apóstoles, y siempre el mensaje apostólico, ha sido este: Dios es luz. ¿A qué se refiere aquí? Dios viene a mostrar el estado real, la condición espiritual del ser humano. Nosotros vemos, hermanos, y sabemos que el ser humano vive en tinieblas. Desde el mismo momento en que el ser humano es concebido en este mundo, el ser humano vive en tinieblas. Su entendimiento está entenebrecido por el pecado. El hombre vive a tientas, a oscuras, sin conocer a Dios. Y Juan dice aquí que Dios es luz. Dios viene a descubrir el estado del hombre. Ahora, ¿por qué esta interpretación? Porque el contexto nos habla de pecado. El contexto nos habla del engaño que produce en la vida del hombre. Ustedes ven ahí en el versículo 8, por ejemplo, del capítulo 1, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ven ustedes ahí, hermanos, cómo el hombre piensa en ellos que no tienen pecado? ¿Cuántas personas nosotros hemos oído que dicen que ellos nunca pecan? O personas que dicen ellas mismas que no son tan malos. Bueno, a eso viene Dios a hacer en la vida del hombre, a mostrarle su verdadera condición. Ahora, ¿por qué también dice Juan eso?
Porque los gnósticos decían que ellos eran hombres sin pecado. Y ellos decían que las obras de la carne no eran pecaminosas. Ellos decían, lo que yo haga en la carne no es pecaminoso. Entonces Juan quiere aquí advertir a los creyentes que ellos se han acercado a un Dios santo, a un Dios que es 3 veces santo, dice la Escritura, un Dios santísimo. Y cuando Dios viene a mostrarle su santidad, ¿por dónde comienza el Evangelio? Por ejemplo, nosotros leemos la Escritura. Si ustedes leen en Romanos capítulo 1, cuando Pablo comienza su exposición del Evangelio, ¿cómo comienza? Versículo 18, porque la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio comienza con la ira santa de Dios contra el pecador y contra el pecado. Entonces, ¿cuán ciegos están los hombres, hermanos? Lejos de la luz de Dios. No sabemos nada de las cosas espirituales ni de lo que le agrada a Dios. Usted simplemente hable con una persona inconversa acerca de Dios. Ellos no saben nada de Dios. Ellos asumen algunas cosas de Dios, pero estos hombres y mujeres que no conocen a Cristo, que no son salvos, viven como a tientas, viven en oscuras. Ellos no conocen a Dios ni nada de lo que agrada a Dios. Ahora, si también decimos que Dios es luz, se está refiriendo a que la luz jamás cambia. La luz, por más de que pasen los años, por más que pasen los siglos y miles de años, la luz no cambia en su propia naturaleza. La luz sigue siendo luz, hermanos. La luz que existía en el tiempo de los apóstoles es la misma luz que existe hoy en día. Y la luz no cambia su naturaleza. Y Dios es un Dios santo y su santidad no cambia jamás. Dios es perfectamente santo. Es un Dios que vive, dice la Escritura, en una luz inaccesible. Y jamás ningún hombre le ha visto. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:16. Ningún hombre ha visto jamás a Dios. Dios es inaccesible para el hombre en su estado natural. Y Dios no cambia jamás sus estándares. Dios no cambia jamás su santidad. Dios es luz porque viene a mostrar lo que los hombres hacen. Las obras pecaminosas de los hombres. Ustedes recuerdan cuántas veces en la Escritura se nos muestra, por ejemplo, Isaías, cuando él tiene este encuentro con Dios. Lo primero que nosotros vemos ahí en Isaías capítulo 6 es que Isaías dice que es un hombre de labios inmundos. Cuando Isaías se encuentra con la santidad de Dios, él no dice como dicen los falsos maestros de hoy en día. Es que yo me estaba afeitando y apareció Jesús al lado mío y nos pusimos a charlar. O es que yo simplemente estaba haciendo mercado y Jesús me tenía la bolsa del mercado, íbamos los dos y teníamos un compañerismo lo más de chévere. No, hermano, la Biblia dice que Isaías vio a Dios y quedó aterrado por la santidad de Dios, porque Dios es luz. Aquí Juan aclara diciendo que en Dios no hay tinieblas, o sea, en Dios no hay pecado. Nada de lo que hay en Dios me llevará a mí a pecar. Dios no nos lleva a una vida pecaminosa. Todos los caminos de Dios nos llevan hacia su santidad. Recordemos lo que dice Santiago en Santiago 1:13. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Santiago nos está diciendo aquí la naturaleza de Dios. Y 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Si ustedes ven acá cuáles son los atributos de Dios que se muestran en estos pasajes. Dios es un Dios moralmente perfecto. En Dios no hay pecado, en Dios no hay corrupción. Y luego Pablo nos dice en 1 Timoteo 6:16 que es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. No podemos ir a esa luz. Cuando pensamos en la palabra inaccesible, quiere decir aquel lugar en que yo no puedo ir. Ahora, ¿por qué Dios habita en una luz inaccesible? Porque Él es santo. Y porque nuestra pecaminosidad no nos permite acercarnos a un Dios así. Entonces, eso es lo que la Escritura nos dice. También nos dice la Escritura que Dios es espíritu en Juan 4. Y jamás nadie le ha visto. Entonces vemos nosotros aquí, hermanos, a este Dios es el que nosotros nos hemos acercado. Ahora vemos cuál es la obra realmente de la luz. En Juan 3:19-20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Noten ahí ustedes, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué los hombres aman más las tinieblas que la luz? Dice el resto del versículo, porque sus obras eran malas. Y Juan nos explica la razón, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué los hombres no buscan a Dios, hermanos? Porque los hombres no quieren ser reprendidos por la luz de Dios.
A los hombres no les gusta escuchar que ellos son pecadores. A los hombres no les gusta oír realmente cuando Dios les expone su pecado. A este Dios, mis hermanos, es al que ustedes se han acercado. Ese es el Dios con el que nosotros decimos tener comunión. Un Dios que disipa las tinieblas y nos muestra la verdad de nuestra condición humana. Recordemos nosotros Jesús cuando habló con Nicodemo. Jesús cuando habló con Nicodemo le mostró su condición y le habló de su relación con el pecado y el reino de Dios. Él dijo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Si no eres limpiado y no eres regenerado por el Espíritu Santo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, cuando nos encontramos verdaderamente con Dios, mis hermanos, nuestro pecado debe resaltar en nuestras vidas. Cuando la luz de Dios, Jesús mismo, dice Hebreos, son el resplandor de su gloria. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo y conocemos realmente a Cristo, todo nuestro pecado sale a la luz. Viene a mostrarnos nuestra condición pecaminosa. Viene a mostrarnos la maldad de nuestro corazón. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús es la manifestación de la luz misma de Dios. Tú comienzas a compararte con Cristo. Tú comienzas a leer los evangelios y comienzas a ver tu vida comparada con la de Jesús. Y vas a ver... Y comiencen ustedes a ver, mis hermanos, cómo Dios comienza a mostrarnos la maldad, cómo comienza Dios a mostrarnos cómo somos nosotros realmente, cuando comenzamos a compararnos con Cristo, que es la manifestación gloriosa del resplandor de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué Juan también dice que es luz? Porque los gnósticos decían que Dios era una luz mística. Y una luz mística que solo iluminaba a unos cuantos escogidos especiales. Pero como dice aquí Juan, Dios es la verdadera luz que alumbra a todo verdadero hombre. Y esta luz no exalta a los hombres como pensaban estos gnósticos. Nosotros tenemos una revelación especial de Dios y solamente nosotros podemos juntarnos los que tenemos una revelación especial, los que hemos recibido esta luz y el resto aparte. No, hermanos, la luz de Dios no exalta al hombre, sino que humilla al ser humano. Ustedes ven, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se mostró a Moisés. ¿Cómo se mostró Dios a Moisés? Se mostró en una zarza ardiente, en un fuego. Y dice la Escritura que Moisés tuvo que quitarse sus zapatos porque estaba pisando tierra santa. Cada hombre que se acerca a Dios debe darse cuenta que hay un muro que lo separa y es la santidad de Dios. Vemos también en el Antiguo Testamento, hermanos, cómo Dios guió a su pueblo en el desierto, en la noche, a través de una columna de fuego, dice la Escritura. Dios, mis hermanos, es un Dios santo. Es un Dios de luz. Es un Dios que muestra la naturaleza pecaminosa al hombre. Si tú dices que te has acercado a Dios y no has visto cuán horrendo es tu pecado, mi hermano, quizás realmente no te has acercado al Dios de la Biblia. Quizás te has acercado a un Dios creado a tu manera, a tu propio pensamiento, pero no al Dios de la Escritura. Quizás has creado un Dios hecho a tu propia imagen. Por eso, mi hermano, nunca olvides lo que dice Juan aquí. Dios es luz. No olvides con qué clase de ser, mi hermano, estás tratando y te estás acercando. No es cualquier ser. Es el Dios omnipotente que habita en la luz inaccesible. Es el Dios 3 veces santo, mi hermano. Siempre ten en cuenta siempre esto, mi hermano. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y después de que Juan nos ha dicho quién es Dios, y después de que Juan nos ha mostrado la naturaleza de Dios, ahora Juan pasa en el versículo 7 a hacer el test que habíamos dicho. Y el segundo punto que nosotros vamos a ver acá, hermanos, la segunda pauta que nosotros debemos tener en cuenta para nosotros asegurarnos si estamos caminando en la luz, es que el creyente debe asegurarse de que conoce a Dios. El creyente debe asegurarse que conoce a Dios. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ustedes ven aquí, hermanos, este versículo 6 es bien interesante. Juan comienza atacando el cristianismo confesional de muchos. Qué fácil, hermanos, es ser cristiano de boca. Qué fácil es ser cristiano solo por el hecho de venir aquí los domingos. Qué fácil es ser cristiano por simplemente el hecho de decir yo creo lo que la Escritura dice. Pero Juan va mucho más allá de esto. Juan ataca ese cristianismo confesional que es muy fácil de llevar
¿Y qué estaban haciendo los gnósticos? Los gnósticos estaban hablando y decían que ellos tenían comunión verdaderamente con Dios. Juan está atacando a estos gnósticos que decían que ellos conocían realmente a Dios y que tenían una relación con Él. Ahora, mi hermano, cuando tú dices que eres cristiano, tú, en otras palabras, estás diciendo que eres un ser humano que tienes comunión con el Dios verdadero. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, cuando la gente en conversa comienza a ver a una persona que es cristiana, ¿qué es lo primero que ellos atacan o critican de una persona? Ellos dicen, tú no practicas lo que tú ves en tu iglesia. La gente siempre reclama o pide a los cristianos que vivan lo que ellos conocen. En otras palabras, le están diciendo, esa comunión que tú quieres tener con tu Dios verdadero, que se note en tu vida personal. Cuando tú dices que eres cristiano, mi hermano, tú estás diciendo que tú tienes una filiación con Dios, que tú tienes una relación con Dios. Y hoy vemos, mis hermanos, lamentablemente en muchos lugares, que ser cristiano es una moda, que ser cristiano simplemente pasa a ser como algo de moda. Es muy fácil decir que es cristiano. Y todo el mundo, hasta los artistas de Hollywood, ustedes ven, ahora todos se volvieron cristianos. Pero Juan aquí, hermanos, da una fuerte advertencia acerca de lo que nosotros debemos considerar con toda seriedad, mis hermanos. Y por eso les pido, por favor, que le presten atención a esto, mis hermanos. De esto depende si nuestro cristianismo es genuino o no. De esto depende si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Entonces, volvemos otra vez al contexto. Algunos dentro de la iglesia afirmaban que tenían comunión con Dios. Algunos decían que no tenían pecado. Y algunos de ellos decían que no hacían nada malo. Entonces Juan aquí alerta y despierta la conciencia de aquellos que estaban siendo engañados por la falsa doctrina gnóstica. Juan habla aquí del peligro del engaño acerca del pecado. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, a Juan 8:55, cuando Jesús está hablando con los fariseos. Los fariseos, recordemos, hermanos, eran personas que decían conocer a Dios. Eran personas que tenían una apariencia de piedad. Ellos decían, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo guardo la ley y a través de guardar la ley tengo comunión con Dios. Y miren lo que Jesús dice, les dice a ellos en Juan 8:55, a estos supuestos profesores que profesan a Dios. Dice, y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Jesús está diciendo aquí que ustedes, fariseos, si conocieran realmente a Dios, ustedes guardarían la palabra que este mismo Dios les ha mostrado. Yo no soy un mentiroso como ustedes, dice Jesús. Yo sí le conozco y guardo su palabra. Entonces, ¿cuántas personas hay, hermanos, desde el tiempo de Juan hasta hoy, que ha vivido supuestamente o viven cristianismo, hermanos, que supuestamente dicen que tienen comunión con Él, pero andan en tinieblas? ¿Cuántas personas hay, hermanos, que dicen que aman a Dios y no lo demuestran con sus hechos? Ahora, muchas personas en el tiempo de Juan creían que Dios estaba desconectado del mundo material. Ellos pensaban que la santidad y pureza estaban por encima de las corrientes de este mundo. Ellos decían, no, es que la pureza y la santidad no tienen nada que ver con las cosas materiales de este mundo. No importa lo que Dios exija del hombre, Dios sabe que nosotros no podemos cumplirlo, entonces Dios no tiene nada que ver con las cosas materiales. Los gnósticos entendían que si Dios es luz, Dios no se inmiscuye en los asuntos vanos de este mundo. Dios está en una esfera muy alta, Dios está en una esfera sublime y Dios no tiene nada que ver con el mundo. Así pensaban los gnósticos y así piensan muchos hoy. Así que ellos decían que la vida material no tenía nada que ver con la vida espiritual. Separaban la esfera terrenal de la esfera espiritual. Los gnósticos pensaban que solo a Dios le interesaba la intención del corazón y no las acciones. ¿Cuántas personas vemos nosotros, hermanos, en la calle? ¿O cuántas personas nosotros vemos que conocemos que dicen eso? Solamente a Dios le interesa la intención del corazón. A Dios no le interesan realmente mis acciones. Dios ve solamente el corazón, no importa lo que yo haga. Muchas personas piensan como los gnósticos del tiempo de Juan. Ahora vamos a ver aquí la descripción, cómo Juan describe a aquellos que viven una profesión, viven una vida diferente a su profesión. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan está diciendo aquí, describe a estas personas como aquellos que están caminando en la oscuridad. Juan está diciendo de ellos que ellos viven a oscuras. Ahora, mi hermano, no importa lo que ellos digan, no importa lo que sus experiencias subjetivas digan de ellos. Hay una verdad objetiva que Juan está declarando aquí. Todo aquel que no vive conforme a la luz está engañado.
Y eso es algo, y nosotros podemos sacar una aplicación de eso hoy en día. ¿Cuánta gente dice tener experiencias con Dios, pero esa experiencia no tiene nada que ver con la verdad revelada de Dios en las Escrituras? Y ellos dicen que tienen comunión con Dios porque se les apareció un ángel, o porque se apareció no sé quién, o porque tuvo una visión. Entonces no importa lo que la Biblia diga, mi visión es más importante y yo vivo conforme a ella. Y si vivo conforme a ella, vivo conforme a la luz de Dios. No, hermanos. No importa aquí las experiencias subjetivas que nosotros vamos a tener y que a través de eso digamos que somos cristianos. Lo que realmente importa en la vida del creyente es que él viva conforme a la luz que él recibe en las Escrituras. Es más, hay personas que no han comprendido todavía la declaración de que Dios es luz. Es decir, que ellos no conocen al Dios de luz. Cuando una persona dice que conoce a Dios, debe andar en la luz. Quiere decir que vive impregnado por la luz de Dios mismo. Juan les está diciendo aquí a los gnósticos, que esos son gnósticos que están dividiendo la iglesia, que su luz no es verdadera, ya que no se conforma al estándar de Dios. ¿Cuántas personas nosotros vemos, hermanos, que tienen supuestas visiones, y lo digo una vez más, tienen supuestas revelaciones subjetivas que no se conforman al mensaje de las Escrituras? Esas personas no están viviendo conforme a la luz de Dios. Ahora, Juan dice que el que vive así, o camina así, la palabra que Juan utiliza aquí para vivir, usa la palabra practicar también. No puede ser verdaderamente este vivir si no es conforme a la revelación de Cristo. Si la luz de Cristo no ha tocado su vida, esta persona vive en tinieblas. Si tú, hermano, no has entendido realmente las verdades de la Escritura y tú vives conforme como tú quieres, quiere decir que tú vives en tinieblas. ¿Cuántos inconversos, hermanos, están viviendo en este mundo pensando que ellos conocen a Dios? Y cuán más grave, hermanos, para todas las personas que van los domingos a la iglesia, adquieren luz de Dios, pero no viven conforme a ella. Entonces, ¿qué es estar en tinieblas, hermanos? Si no tomemos el pasaje siguiente, si no tomemos el pasaje que sigue, podemos ver el contraste entre estos dos. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En otras palabras, andar en tinieblas, hermanos, es aquel que no tiene comunión con sus hermanos y es una persona que vive en una vida secreta de pecado no confesado. El no tener comunión con los hermanos es el resultado de una vida que no está siendo practicada en lo secreto. Es una luz que no está siendo adquirida realmente por el creyente. Esas personas que no les gusta estar con los hermanos son personas que viven en tinieblas. Son personas que están viviendo a oscuras, hermanos. Esas personas que viven una vida de pecado secreta. Esas personas tampoco tienen verdadera comunión con Dios. No importa lo que ellos digan. No importa lo que ellos digan creer. Si tú sientes que no te encuentras en el lugar correcto cuando tú estás con los hermanos, si te aburre estar con los hermanos, si no quieres pasar tiempo con los hermanos, quizás es porque no estás practicando la verdad en tu vida personal, en tu vida secreta. Aquellas personas que salen de las iglesias bíblicas sin razones bíblicas, están demostrando a esas personas que en privado no practicaban la verdad de Dios. Con el tiempo, mis hermanos, se va viendo lo que una persona realmente es. Y nosotros tenemos algunos casos, que no los voy a decir aquí con nombre, pero sabemos de personas que se han ido y nunca nos han dado una razón bíblica. Nunca nos han dado una razón de peso en las Escrituras. Esas personas simplemente estaban demostrando que ellos no vivían en la luz de Dios verdaderamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, hermanos. Si nosotros decimos tener comunión con Dios y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo. Es un mentiroso lo que está diciendo Juan aquí. Una persona que no vive realmente en la luz de Cristo es una persona que está mintiendo, está en mentira. Pero nosotros vemos cuántas personas hoy en día se piensa que si una persona tiene por ejemplo, una liberación, si una persona no tiene una liberación supuestamente de demonios, no puede vivir en la verdad, por ejemplo. ¿Sí? Hay personas que se excluyen y dicen algunos, si tú no tienes la experiencia que yo tengo, tú no puedes ser parte de la iglesia. Y supuestamente si una persona es liberada de los demonios y toda esta cosa, se le dice a la persona que la persona ahora sí puede vivir una vida piadosa. Pero si nosotros vemos, hermano, estas prácticas no tienen nada que ver con la verdad de Cristo. No tienen nada que ver con Cristo. Entonces, hermano, si tú no estás viviendo una vida cristiana genuina, tú estás mintiendo a todo el mundo.
Y tú puedes engañar a todo el mundo aquí. Tú puedes estar aquí sentado hoy, mi hermano. Y tú puedes profesar a Cristo. Pero tú sabes en el fondo que estás engañando a todo el mundo. Y menos a Dios. Estás viviendo con tu vida, hermano, una mentira. Estás caminando a ciegas, donde prontamente caerás por un abismo. Ese es el peligro de andar a oscuras, hermanos. Algún día caerás en un hoyo. Dice John Piper acá que caminar en oscuridad es sinónimo de ser controlado por los deseos de este mundo. Cuando tú eres controlado por los deseos de este mundo más que los deseos de Dios, tú comienzas a caminar a oscuras. Ahora, mi hermano, solo tú sabes, mi hermano, si caminas con Dios, si tu caminar con Dios está siendo controlado por la Escritura, o si tu caminar con Dios está controlado por los deseos del mundo. No importa, hermano, lo que tú digas, o lo que trates de hacer pensar a los demás con respecto a tu profesión de fe. Tarde o temprano, mi hermano, se mostrará realmente lo que tú dices ser. Otra cosa es que no importa cuántas experiencias tenga una persona, si no camina conforme a la verdad de la Escritura, su cristianismo no es real. No importa cuántas visiones, experiencias sobrenaturales tenga esta persona, si su estilo de vida no es guiado por la Escritura, es mentira. Mi querido hermano, asegúrate de que tú estás caminando y que tu vida está siendo afectada por las Escrituras. No seas meramente un oidor. Eso es lo que Juan está diciendo aquí también. ¿Qué tan dispuesto, mi hermano, estás tú a dejar que la palabra de Dios obre en tu vida? Una vida, hermano, que está siendo engañada por una falsa profesión de fe, vivirá en tinieblas siempre, hermanos. Una persona que vive en la oscuridad, no permitirá que la luz de la Escritura entre en su vida. Cuidado, mi hermano, con el autoengaño que te puede hacer pensar que tú puedes llevar una vida cristiana a tu manera y no a la manera de Cristo. ¿Cuántos hay, hermano, que viven su vida cristiana a su propio entendimiento? ¿Cuánta gente vive su vida cristiana a su propia manera y como ellos quieren, lejos de la verdad de las Escrituras? Juan dice, aquellos que viven a su manera mienten y no practican la verdad. Vemos que la verdadera vida cristiana es una vida de práctica, hermanos, una constante práctica. La vida cristiana no es solamente venir el domingo a la iglesia, hermano, es una vida constante. Por eso Juan le dice ahí, y no practican la verdad, porque la verdadera vida cristiana es un practicar continuamente las Escrituras. Y por último, tercer punto, vamos a ver la tercera pauta. Ya vimos la primera pauta y yo sé que hay mucha distracción hoy, pero tratemos de concentrarnos, hermanos. La primera pauta es que el creyente debe conocer a Dios. La segunda pauta es que el creyente debe estar seguro de que él conoce a Dios. Y la tercera es que el creyente debe andar verdaderamente con Dios. El creyente debe andar verdaderamente con Dios. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No, déjalo quieto. Déjalo. Entonces ya vimos, hermanos, que andar en luz es vivir siendo controlado por la luz de Dios. Es obedecer a Dios, hermanos, es caminar por donde Dios nos ha dicho con su luz. Y la luz de Dios nos muestra que, como ya vimos al principio, la luz nos lleva hacia su santidad. No hay engaño para alguno que camina en la luz de Dios. La luz de Dios es clara por sí misma. Y Pablo aquí también habla acerca de la luz en un pasaje que ustedes de pronto conocen, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6 dice, pues Dios que de las tinieblas dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí que cuando la luz de Dios viene en la vida de un hombre, es lo que nosotros podemos llamar el nuevo nacimiento. Pablo está diciendo aquí que la luz de Dios tiene un propósito en la vida del ser humano, y es mostrarle la belleza de Cristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La revelación verdaderamente de Dios, la luz de Dios no nos lleva a otro lugar que no sea Cristo. Por eso la vida del cristiano es una vida cristocéntrica, hermanos, porque todo se trata de Cristo y nada más de Cristo. Entonces Pablo describe aquí la luz como el nuevo nacimiento. Pablo dice aquí que la luz que resplandece en el corazón resplandece para el conocimiento de Dios en Cristo, para que Cristo sea algo claro y sea entendible en nuestras vidas. Y aquellas personas que han sido realmente iluminadas por Dios caminan en la luz de Dios. Por eso vamos a ver las doctrinas de la gracia. Aquellas personas que han sido verdaderamente salvas son las personas que van a caminar en la verdad de Dios hasta el final de sus días.
Entonces sabemos que el nuevo nacimiento es una experiencia subjetiva. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una persona ha nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos que una persona realmente ama a Dios y ha sido iluminado por su palabra? Juan nos dice ahí en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay dos cosas, hay dos resultados, mis hermanos, que este pasaje nos dice de la luz de Dios en la vida de una persona. ¿Qué pasa cuando la luz de Dios viene en la vida de una persona? Primero, esta persona empieza a tener comunión unos con otros y segundo, el limpiado del pecado. Y vamos a explicar el primero. ¿Qué significa tener comunión unos con otros? Juan está diciendo acá, hermanos, que los que andan en la luz tienen una relación no solamente con Dios, sino también con otros cristianos. ¿Cuánto se afirma hoy en el cristianismo moderno? El individualismo. Se le dice a las personas, a mí lo que realmente me interesa es tener comunión con Dios. Lo único importante en la vida de una persona es tener comunión con Dios. Ir a la iglesia no es importante. Ir a la iglesia y tener comunión con otros hermanos, eso es una cuestión secundaria. Lo más importante es tener comunión con Dios. Pero miren lo que dice Juan aquí, que el que anda realmente en la luz, aquel que realmente tiene comunión con Dios, tiene obligatoriamente comunión con otros hermanos. No podemos separar a Cristo de su iglesia. Yo no puedo separar la cabeza de la iglesia, de su cuerpo, que es la misma iglesia. Yo no puedo separar a Cristo de su iglesia. No puedo separarlos de ellos dos. Recordemos, hermanos, por ejemplo, cuando Pablo perseguía a la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús le dice a él cuando él se cae en Damasco? Él dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia y Cristo son uno solo, están unidos a uno solo. Yo no puedo separarlos. Pero estos gnósticos, igual como mucha gente de hoy en día, estaba separando a Cristo de su iglesia. Decían, es importante tener comunión con Dios. Ir a la iglesia no es tan importante. Yo puedo tener comunión con Dios solito acá en mi casa. Pero Juan no dice eso. La marca principal del creyente es que él ama estar con otros creyentes. Juan le dice aquí a los gnósticos que si ellos no tienen comunión con aquellos que han recibido la luz de Dios, ellos tampoco hacen parte de la verdadera comunidad de luz, que es Dios. Esa es una característica, hermanos. Aquellas personas que han recibido la luz de Dios quieren tener comunión con otros que también han recibido esa misma luz. Recordemos, hermanos, que ellos pensaban, los gnósticos, que era gente superior. Y el que no tenía el conocimiento especial de Dios, secreto de Dios, no hacían parte de su círculo. Los no iniciados no tenían derecho a estar con ellos. Porque hay tantos problemas, hermanos, en la iglesia con respecto a la relación de los hermanos, por falta de amor y por falta de interés mutuo. La respuesta de Juan es que no estamos andando en la luz. Una persona que no está practicando la verdad es alguien que no quiere estar con otros cristianos, no quiere andar con otros cristianos. Entonces, para caminar bien con otros, debemos caminar bien con Dios y viceversa. Cuando no hay una verdadera comunión con Dios, olvídese, hermano, que habrá comunión con otros hermanos. No habrá comunión real. Dice el Salmo 1, que que el impío no se levantará en la congregación de los justos. Él no quiere estar con los justos. Ahora, hermanos, el caminar en la oscuridad destruye nuestra comunión con Dios. El pecado nos separa de Dios. Una persona que vive una vida de pecado, hermanos, por más que se diga lo contrario, está alejado de Dios. Entonces, aquí cuando se habla de comunión, se habla de una relación de compañerismo cristiano. El pecado, hermano, no solamente rompe nuestra relación con Dios, el pecado rompe nuestras relaciones también con nuestros hermanos. Entonces, hermanos, no podemos tomar a la ligera el venir a la iglesia y el tener comunión con hermanos. Aquellos que no quieren congregarse ni tener comunión con hermanos son aquellas personas que no están caminando en la luz de Cristo. Sencillo. Aquellos que no les gusta ir a la iglesia, hermanos, y piensa que es cristiano, se está engañando a sí mismo. Pasa lo que dice el versículo 6. Dice tener comunión con Dios, pero miente, mi hermano. Esa persona miente acerca de su estado con Dios. Así de sencillo. Y el segundo aspecto, Juan nos dice en la segunda parte del versículo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el segundo aspecto que Juan nombra aquí de aquellos que tienen comunión verdadera con Dios? Ya vimos que por un lado es la comunión unos con otros. Una persona que quiere tener comunión es una persona que está andando realmente en la luz. Y segundo, Juan menciona aquí un aspecto que marca a aquellos que caminan en la luz. Se refiere a la limpieza de nuestro pecado. Y la palabra que Juan usa aquí para limpieza no significa simplemente perdón. La palabra que Juan utiliza aquí en el original es catarizo, y esa palabra en griego significa la idea de quitar lo deshonroso, de quitar manchas, para que la persona deje de tener defectos.
O sea, en otras palabras, lo que Juan está diciendo aquí es que los verdaderos cristianos están siendo santificados progresivamente. Aquellos cristianos que caminan realmente, viven en la verdad, están siendo santificados. Si es más, en el original, el verbo limpiar está en un presente continuo. Quiere decir que continuamente está haciendo eso. Entonces, por un lado, mi hermano, la sangre de Cristo nos da perdón. La sangre de Cristo nos ha comprado, y nos ha comprado en la persona de Cristo una salvación muy grande. Y una vez hemos sido regenerados, hermanos, se entiende que la obra de la cruz fue aplicada al creyente. Y Juan quiere mostrar aquí a los creyentes que los gnósticos están equivocados acerca de su concepción con Cristo. También Juan nombra a Jesús ahí, porque los gnósticos pensaban que como Jesús no era verdaderamente un hombre, entonces si Jesús no es verdaderamente un hombre, pues Él no puede realmente limpiar el pecado de los hombres. Pero Juan está diciendo, este Jesús que le venimos a mostrar, este Jesús sí es un hombre, y Él tiene el poder para limpiar los pecados de los hombres. Jesús es un mediador, y su sacrificio hace que nosotros seamos limpios delante de Dios. En otras palabras, hermanos, el Jesús de la Biblia, el Jesús de los apóstoles, limpia pecados. El Jesús gnóstico no puede limpiar pecados. Como yo una vez puse en Facebook, hermanos, una vez un estado que me gustó mucho. El Cristo imaginario no puede dar una salvación real, hermanos. Un Cristo imaginario no puede dar una salvación real. Y es igual, los gnósticos tenían un Cristo imaginario, un Cristo que no podía dar una salvación real. Pero Juan les dice, este Jesús es el verdadero y este Jesús no limpia de pecado. Por otro lado, los gnósticos decían, acuérdense, hermanos, que el pecado no afectaba al hombre y por eso podemos vivir como queríamos. Y por eso ese Jesús no limpiaba de pecado. Ahora, si el pecado no es importante, hermano, en la vida de una persona, Jesús tampoco es importante. Si usted no ha visto realmente su pecado y la necesidad de ser santificado progresivamente, para usted Jesús no va a ser alguien importante, hermanos. Dice un predicador que hay dos razones por las que Juan usa aquí y habla de la sangre de Jesús. Por un lado, como ya dije, la sangre de Jesús nos limpia de una forma eterna y perfecta y nos gana nuestra salvación. Y por otro lado, Jesús sigue limpiándonos del pecado diario. Jesús sigue guardándonos de las tentaciones. Jesús sigue dándonos poder para llegar hasta el final. En la misma carta de Juan, en el capítulo 3, verso 8, Juan nos va a decir que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. O sea, Jesús no solamente vino a cubrir el pecado, sino Jesús también vino a destruir y a conquistar el pecado. Jesús no solamente vino a expiar el pecado, Jesús también vino a justificar el pecado. Entonces la sangre de Jesús no solo satisfizo la justicia de Dios, sino también nos libra del poder del pecado. Hay una santificación progresiva, mi hermano. En otras palabras, una persona que camina en la luz, hermano, es una persona que está teniendo cada vez más seguridad de salvación. Por eso ustedes ven que la mayoría de personas que no tienen seguridad de salvación son personas que están viviendo una vida de pecado secreto. Ahora, si nosotros vamos a ver esta de verdad ilustrada en la Escritura, ahí en Juan 13, versículo 8 al 10, nos dice algo que pasó entre Pedro y Jesús. Y aquí nos remonta Juan cuando Jesús estaba en la última cena con los apóstoles y después de haber limpiado los pies, Jesús accede ahora a limpiarle los pies y mire lo que dice Pedro. Juan 13, 8 al 10, dice, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? Pedro ya había sido limpiado en anticipación por la sangre de Jesús en el sacrificio en la cruz. Y ahora lo que Jesús iba a hacer era que iba a santificar a Pedro cada vez más. Nosotros sabemos, hermanos, que día a día nosotros pecamos, o día a día estamos nosotros siendo, enredados por las cosas de este mundo y necesitamos una limpieza constante. Entonces Jesús le dice aquí a Pedro que Él va a estar limpiando su vida constantemente, va a estar santificándole constantemente. Por otro lado, Pablo dice en Filipenses 1:6 que la obra que Cristo empezó en el creyente, Él la terminará hasta el día de Jesucristo, hermanos. Entonces vemos nosotros que esta obra de santificación solamente pertenece a aquellos que caminan en la luz. Si no caminamos en luz, hermanos, no podemos tener seguridad de salvación. Pero si caminamos en la luz, hermanos, tenemos seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Yo cómo sé que una persona realmente ha sido perdonada por Dios? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo puedo verlo visiblemente en una persona? Como dice un predicador,
El pecado perdonado es el pecado abandonado. Una persona que se ha arrepentido verdaderamente es una persona que realmente ha mostrado que en su vida el perdón de Dios ha sido aplicado. Una persona que ha entendido que realmente Dios le ha perdonado es una persona que no vive más en pecado. Es una persona que no practica más el pecado. Ahora, por otro lado, hermanos, y para terminar, andar en luz no significa perfección. Por eso el texto nos dice ahí que somos limpiados del pecado. Entonces, vivir en luz no es sinónimo de perfección. Dios no está diciendo aquí que el cristiano vive una vida perfecta sin pecado, sino es una vida de santificación progresiva. Está limpiando Jesús cada vez más su vida con su sangre. Entonces, caminar en la luz, hermano, es ser sincero respecto a Dios y respecto a los hermanos. Caminar en la luz es caminar de una forma sincera, no perfecta, con Dios. Es como conclusión, hermanos, ¿cómo sabemos que alguien está caminando realmente en la luz? Dos cosas: tiene comunión fraternal con la iglesia y con los hermanos, y está siendo santificado continuamente en su vida. No hay seguridad de salvación, hermano, ni certeza de salvación donde no hay una vida que camina en la luz. Usted trate de vivir en tinieblas y decirle a la gente que usted vive realmente que ha sido perdonado por Dios. Es imposible. Una persona que vive en pecado no puede tener certeza de salvación. Primera de Juan es el estándar, hermano, con el cual nosotros nos medimos si nuestra vida está en la luz o está en la oscuridad. Escucha, mi hermano, la exhortación de Dios a través de Juan. Dios no quiere que tú te engañes, hermano. Y quizás, mi hermano, lo que oíste hoy no te guste mucho, pero es lo que tú necesitas oír. Es lo que todos necesitamos oír para no vivir una vida cristiana engañada. Dice un puritano, y con esta cita termino. Dice este puritano, Oliver Haywood: al leer alguna porción de las Sagradas Escrituras o al escuchar su palabra predicada, oyes al Espíritu Santo hablando a tu corazón, diciéndote como Natán a David: ¿tú eres aquel hombre? ¿Ustedes recuerdan la historia de David y Natán? Cuando David peca y Natán viene a reprender a David, y David cínicamente dice: hay que matar a ese hombre que quiere coger la ovejita de este otro hombre. Y Natán al final, cuando termina su exhortación a David, le dice: ese hombre eres tú. Y dice la Escritura que en ese momento David pidió perdón a Dios. Mi hermano, esto es para ti. Como dice aquí este puritano, tú eres aquel hombre del que Juan está hablando acá. Examínate, mi hermano, mira si realmente estás viviendo en la luz, y si no estás viviendo en la luz, te pido, mi hermano, que comiences a vivir realmente una vida de la luz, que tengas comunión unos con otros y que comiences realmente a rogar a Dios que te limpie de tu pecado. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta